Profesora, buenos días. Gracias, buenos días. Rogelio, no es cierto. Bueno, Fernando, ¿qué es Fernando? Fernando Colín Quintero. Fernando Colín Quintero no está. Flores Sanabria Alejandro. Un poco. Perdón. García Barrios, Luis Manuel. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Hugo García García. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Juan García Huerta. Juan García Huerta. Aquí está en leer. ¿Por qué no aparece? No contesta. Juan García Huerta. No contesta, pero sí está. No sé por qué. Fernando García Loreto. Presente, profesora, buenos días. Gracias, buenos días. García Sánchez Fernando. Fernando García Sánchez. Erasto Daniel Gómez. Presente, profesora, buenos días. Gracias, buenos días. Guillermo Gutiérrez Pérez. Guillermo Gutiérrez Pérez. Hernández González Brandon. Presente, profesora, buenos días. Gracias, buenos días. Cristian Hernández Gutiérrez. Presente, profesora, buenos días. Gracias, buenos días. Jaime Rodríguez Antonio. Luis David Manjarres Blas. Presente, profesora, buenos días. Gracias, buenos días. Yair Morales Peralta. Josué Moreno Álvarez. Pedro Ortega Lovera. Presente, profesora. Gracias, buenos días. Jesús Pérez Guerrero. Presente, profesora. Gracias, buenos días. Hugo Puerta de la Cruz. Buenos días, profesora, presente. Hola, buenos días. Daniel Pulido Juárez. Daniel Pulido Juárez. ¿Ahorita entró, no? Si está, ¿por qué no contesta? Ah, ok. Sí, de todos modos lo estoy viendo en lista y le estoy poniendo asistencia, gracias. Rodrigo de Jesús Tapia Ariza, coméntale. Sí, Tapia Ariza Rodríguez. Gracias. Presente. Y ya. ¿Faltó alguien de mencionar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, sí, es cierto, perdón. Ah, pero ya te había puesto asistencia. Gracias, ya, listo. Ya está, perdón. Juan García, ya te puse asistencia. Gracias, profesora. No contestabas, no sé por qué. Bueno, creo que somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Ok, bueno. Vamos a empezar, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los ciclos biogeoquímicos. No sé si en alguna ocasión ustedes han escuchado ese término de ciclos biogeoquímicos. O que se acuerden que lo hayan mencionado alguna ocasión. De ciclos biogeoquímicos. ¿No? ¿No tienen idea a qué se refiere esto? ¿Jóvenes? No, profe. Jóvenes. Bueno, los ciclos biogeoquímicos. Ok. Los ciclos biogeoquímicos, muchachos,
se refieren a la circulación de elementos químicos o compuestos químicos en la biosfera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que la biosfera funciona, acuérdense que la biosfera es esa capa de la Tierra donde se da la vida, ¿sí? Cuando hablamos de eso, nosotros tenemos que tener presentes, jóvenes, que esa capa de la Tierra funciona a partir de varios comportamientos que hay entre los seres vivos, entre lo biótico y lo abiótico. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros hablamos de los ciclos biogeoquímicos, nos referimos a qué? A la circulación constante en la biosfera de elementos o compuestos químicos. ¿Estamos? Van a circular de lo vivo, de lo no vivo a lo vivo y de lo vivo a lo no vivo. Así van a estar constantemente circulando esos elementos o compuestos químicos que son necesarios para los seres vivos para que realicen funciones metabólicas que son indispensables para la vida. Entonces, los ciclos biogeoquímicos se refieren a la circulación en la biosfera de algunos elementos o compuestos químicos, ¿sí? Que van a ir de lo no vivo a lo vivo y viceversa. ¿Por qué se llaman biogeoquímicos? Porque cuando nosotros hablamos de ciclos biogeoquímicos, tenemos que decir específicamente biogeoquímicos. Porque los ciclos biogeoquímicos se van a referir a todos los elementos vivos, todos los seres vivos, flora, fauna y microorganismos. ¿Estamos? Los incluyen, los toman en cuenta, pues, ¿sí? Entonces, son bio porque incluyen a todos los seres vivos. Geo porque todos los elementos químicos o todos los ciclos biogeoquímicos de los que vamos a hablar tienen un depósito geológico principal. A ese depósito geológico principal se le llama poza. Y es donde vamos a encontrar ese elemento químico o compuesto químico en mayores cantidades. Y va a estar dentro de ¿qué? De la biosfera. Por eso se llama geo, porque está dentro de lo que es la Tierra. ¿Estamos? Y puede ser en la litosfera, puede ser en la atmósfera o puede ser en la hidrosfera, donde se encuentra en mayor cantidad ese compuesto químico. Y entonces vamos a decir geoquímicos, geo, porque se encuentran o tienen un depósito esos elementos químicos en la Tierra. ¿Estamos? Y luego te hablamos de químicos, biogeoquímicos, porque vamos a hablar de un elemento o de un compuesto químico que va a ser el que va a estar circulando constantemente por la biosfera. ¿Estamos? Por eso son ciclos biogeoquímicos. Cada palabra, cada composición de esa palabra tiene un porqué. Bio porque incluye a todos los seres vivos. Geo porque los elementos o compuestos químicos pasan por o se encuentran en una parte de la biosfera y esta pertenece a la Tierra. Y químicos porque involucramos a elementos o compuestos químicos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los ciclos biogeoquímicos, jóvenes, tenemos que entender que en la biosfera se presenta un ciclo biogeoquímico global. ¿A qué nos referimos con global? A que va a incluir a todos los elementos y compuestos químicos circulando en la biosfera. Se da de forma natural. Ahorita se está llevando a cabo, por ejemplo, yo estoy llevando a cabo, ustedes están llevando a cabo parte de lo que es el ciclo del carbono, la respiración, ¿sí? Nosotros tomamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Las plantas están realizando la fotosíntesis, entonces esto se está realizando a la vez, se está llevando a cabo el ciclo del carbono, se está llevando también a cabo en ese ciclo biogeoquímico global el ciclo del agua, que es un ciclo biogeoquímico. Se está evaporando el agua de la superficie, se va a condensar y posteriormente posiblemente precipite, si no es aquí, en otras partes de la superficie terrestre. Entonces todos los ciclos biogeoquímicos se están realizando a la vez. No nos damos cuenta. Ya que lo sepamos, a lo mejor lo vamos a pensar en algún momento, pero se están llevando a cabo en el mismo instante. ¿Estamos? A eso le vamos a llamar ciclo biogeoquímico global.
porque es cuando se llevan a cabo todos los ciclos biogeoquímicos al momento, en un tiempo. Pero para que nosotros podamos estudiarlos y conocerlos, vamos a dividir ese ciclo biogeoquímico global en algunos de los ciclos biogeoquímicos que hay. Vamos a hablar del ciclo vamos a incluir, mejor dicho, a elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esos van a ser los ciclos biogeoquímicos que nosotros vamos a analizar, a conocer. Se los escribo, por favor, para que... Pero nada más les voy a poner sus símbolos químicos, ¿sí? Van a ser carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Para que no se les olvide esa palabrita que va a significar cada uno de los ciclos, es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y se van a acordar porque están muy simpáticas. Dice chomps. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del ciclo biogeoquímico global, va a estar conformado por varios ciclos independientes. Algunos de los que vamos a ver van a ser de estos elementos, pero bueno, hay más, ¿sí? Hay más ciclos aparte de estos, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver estos para que entendamos algunos de las características y de cómo funcionan estos ciclos en la biosfera. Hasta aquí me van siguiendo, chicos. ¿Se atoraron en algo? ¿Les repito algo? No, profe, todo bien. ¿Seguros? Profesora. Bueno, ok. Sí, profesora. Acuérdense que tienen que ir haciendo su apunte. ¿Va que va? Entonces, estos elementos químicos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, van a conformar, si ustedes observan, son 6 elementos, pero nosotros vamos a ver nada más 5 elementos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el oxígeno lo vamos a ver en un solo elemento, en un compuesto químico que es el agua, y es el ciclo del agua. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ciclos biogeoquímicos hay? Vamos a tener el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Son 5 ciclos, aunque ahí son 6 elementos. ¿Ok? Bueno, ahora, otra cosa que es importante que nosotros sepamos es que, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos, muchachos, de acuerdo a donde los vamos a encontrar en mayor cantidad, a esto se le llama poza o depósito, ¿sí? A esta poza o depósito en donde los vamos a encontrar, jóvenes, los vamos a clasificar, ¿sí? Va a haber una clasificación de estos ciclos, ¿sí? Se van a clasificar en ciclos sedimentarios, gaseosos e hidrológicos. ¿Estamos? Sedimentarios, gaseosos e hidrológicos. ¿Por qué? Porque vamos a clasificarlos de acuerdo a su depósito geológico principal. ¿Cuál va a ser su depósito geológico principal? Bueno, pues ya les dije que es donde lo vamos a encontrar ese elemento o compuesto químico en mayor cantidad en el planeta. Por ejemplo, los ciclos sedimentarios van a ser aquellos ciclos que el depósito geológico en donde los vamos a encontrar en mayor cantidad va a ser en las rocas, ¿sí? En las rocas vamos a encontrar en mayor cantidad este elemento químico. De esos que les mencioné, ¿cuáles serían sedimentarios? ¿Cuáles vamos a encontrar en las rocas principalmente, jóvenes? Del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿cuáles de esos serían sedimentarios que nosotros los encontremos en las rocas principalmente? ¿El carbono y el azufre? El carbono no, pero el azufre sí. Podría ser el azufre y el fósforo. El fósforo y el azufre los vamos a encontrar principalmente
en las rocas. Este tipo de ciclos, los ciclos sedimentarios, muchachos, son más lentos, porque como se encuentran en las rocas, de aquí a que la roca se intemperiza, se erosiona, ya saben qué son esos términos, ya los platicamos, de aquí a que se desprende de las rocas este elemento químico, va a ser que va a empezar a circular. ¿Estamos? Ya que se desprende, bueno, el agua lo puede transportar, el viento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como es un ciclo sedimentario y está principalmente el elemento químico en las rocas, tiene las características de ser un ciclo más lento. Y entran dentro de los ciclos sedimentarios el fósforo y el azufre. ¿Estamos? Ahora, ciclos gaseosos, jóvenes. ¿Cuáles van a ser los ciclos gaseosos? Los ciclos gaseosos son cuando su depósito principal lo vamos a encontrar en la atmósfera, ¿sí? Cuando el elemento químico lo vamos a encontrar como gas en la atmósfera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían ciclos gaseosos? Bueno, pues serían el ciclo del nitrógeno y el ciclo del azufre. ¿Estamos? Perdón, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono. Ciclo del nitrógeno y ciclo del carbono. ¿Estamos? Esos van a ser ciclos gaseosos, porque su depósito principal va a ser la atmósfera. Lo vamos a encontrar ese gas. ¿Estamos? Ahora, ciclos hidrológicos, bueno, pues nada más vamos a tener uno, que es el ciclo del agua. ¿Dónde vamos a encontrar el agua en mayor cantidad como compuesto químico? Pues en los océanos, en la hidrosfera, principalmente en la hidrosfera, que está compuesta por aguas oceánicas y aguas continentales. Entonces, de acuerdo a su poza o depósito principal de ese elemento o compuesto químico, va a haber una clasificación. ¿Cuál va a ser esa clasificación? Va a ser ciclos gaseosos, sedimentarios e hidrológicos. ¿Sí? Gaseosos, nitrógeno y carbono. Sedimentarios, fósforo y azufre. Y lo que son los ciclos hidrológicos van a ser el ciclo del agua o ciclo hidrológico es el ciclo del agua. ¿Estamos? No sé si hasta acá me van siguiendo, jóvenes. Sí, maestra. Ok. Ahora, jóvenes, es bien importante que nosotros entendamos cómo funcionan los ciclos. La mayoría de los ciclos yo los considero que son sencillos, ¿sí? Lo que tenemos que entender es en la manera en que circulan en la biosfera. ¿Cómo pasan de lo no vivo a lo vivo y viceversa? ¿Estamos? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a entender a lo mejor muchas cosas de por qué necesitamos algunos compuestos o elementos químicos en nuestro organismo. ¿Sí? Tanto nosotros los seres humanos como los demás seres vivos necesitan esos elementos químicos pues para realizar funciones, producir determinadas sustancias en nuestro organismo que nos permitan funcionar. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a hablar del ciclo del nitrógeno. ¿Ustedes han escuchado alguna vez del nitrógeno? Es un gas. Es el gas que se encuentra en mayor abundancia en la atmósfera. Creo que cerca del 70% de la atmósfera es el nitrógeno. Ahora, ¿cómo lo vamos a asimilar los seres vivos? ¿De qué manera lo podemos asimilar y obtener para realizar algunas cosas en nuestro organismo? Jóvenes, ¿tienen alguna idea? ¿Lo respiramos? Ay, me sentí que salí y entré a la pantalla. A ver, ¿lo respiramos el nitrógeno? No. No lo podemos respirar. El nitrógeno sirve para congelar las cosas también, ¿no? ¿Cómo le hacemos entonces? Nosotros necesitamos nitrógeno, muchachos, ¿sí? Porque el nitrógeno es un componente esencial de las proteínas y nosotros necesitamos proteínas, ¿cierto? De hecho, tenemos que consumir proteínas para desarrollar músculo.
necesitamos, siempre nos dicen nuestras mamás que comamos, o cuando estábamos pequeños, así, sí, nos decían que comiéramos carne, que comiéramos frijoles, y a veces nos daba, bueno, en mi caso a veces nos daban soya, que es rica, bien preparada, pero es muy explosiva, entonces pues no es muy rica en ese aspecto. Y esas tienen grandes cantidades de proteína vegetal, la soya, el frijol, ¿sí? La carne, todo tipo de carne, tanto animal como la de res, la de cordero, la de pollo y la de pescado, tiene mucha proteína. ¿Por qué necesitamos proteína? Bueno, porque la proteína es indispensable para que funcionemos, ¿sí? Pero nosotros también comemos proteína y también desarrollamos proteínas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros obtener el nitrógeno para eso? ¿Cómo podemos obtener nitrógeno? Bueno, el nitrógeno no lo podemos respirar. El nitrógeno, jóvenes, se va a encontrar en la atmósfera. El nitrógeno se va a encontrar en la atmósfera. Y de la atmósfera, jóvenes, va a circular a lo vivo y después otra vez a lo no vivo y otra vez. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a tener nitrógeno gaseoso en la atmósfera. Este nitrógeno gaseoso va a pasar por una etapa que se llama fijación. Les voy a poner un esquemita, jóvenes, para que nada más déjenlo encuentro porque lo usé. Para que vayan identificando cómo se va dando el ciclo del nitrógeno. A ver si le entienden. A ver, ustedes inviértanlo, pónganlo horizontal. Es que para que se vea más grande yo se los puse así vertical. O lo pongo horizontal yo, jóvenes, pero se vería más chiquito. Ahí quedó de cabeza. A ver, bueno, así yo ya lo tengo, a ver si lo alcanzan a distinguir ustedes, jóvenes. Cuando nosotros hablamos del ciclo biogeoquímico del nitrógeno, muchachos, nos vamos a referir a un ciclo en el cual el nitrógeno es el elemento químico que empieza a circular. Yo les decía, el nitrógeno gaseoso va a circular a los seres vivos a partir de una etapa del ciclo que se llama fijación. Esa es la primera etapa del ciclo del nitrógeno, la fijación. En la fijación, el nitrógeno atmosférico se va a convertir en compuestos de nitrato. Pero, ¿cómo se va a convertir en eso? Bueno, pues se tiene que llevar a cabo una reacción físico-química en la cual, ¿sí?, el nitrógeno gaseoso va a pasar a ser nitrógeno, a ser compuestos de nitrato. Aquí voy a ampliar el esquemita y bueno, a ver si podemos ver. En esta etapa, ahí en el esquemita, se alcanzan a ver lo que dice aquí, tormentas. Bueno, el nitrógeno gaseoso se va a encontrar en la atmósfera en forma de gas. ¿Estamos? Y por medio, por ejemplo, va a haber 3 tipos de fijación. Fijación atmosférica, fijación biológica y fijación industrial. La fijación atmosférica, jóvenes, va a ser esa etapa en la que el nitrógeno gaseoso, al tener contacto con los relámpagos, van a llevar a cabo una reacción, ¿sí? Una reacción físico-química. ¿Y qué va a pasar? Se va a transformar en nitrato, bueno, en ácido nítrico, mejor dicho, en ácido nítrico, y va a caer con la lluvia. Ese ácido nítrico va a caer con la lluvia y lo van a absorber las plantas. ¿Estamos? A partir de la lluvia lo van a absorber las plantas y lo van a transformar las plantas en
ni compuestos de nitrato. ¿Estamos? Esa es una forma, la fijación atmosférica, ¿sí? Luego, la fijación biológica. La fijación biológica va a haber y aquí lo vemos, ese circulito que se ve ahí, son nódulos de las raíces de las plantas, en donde va a haber unas bacterias. Esas bacterias que se encuentran en esas raíces de las plantas van a tomar el nitrógeno gaseoso. Lo van a tomar y lo van a transformar en compuestos de nitrato. Y a partir de eso, bueno, pues ya el nitrógeno lo obtienen los organismos vegetales, y si un organismo animal se come esa planta, bueno, está obteniendo igual el nitrógeno en forma de nitrato. Y luego tenemos la fijación industrial, aquí está la fabriquita. En la fijación industrial, ¿qué es lo que pasa? En la fijación industrial se lleva a cabo un proceso similar al que sucede en la atmósfera. Y entonces en la industria se va a dar ese proceso que se llama Haber-Bosch, en donde el nitrógeno se va a convertir en nitrato. Pero es un proceso industrial similar al que realiza la atmósfera, pero en la industria se llama Haber-Bosch, y entonces se transforma el nitrógeno en nitrato. Y se puede usar ya como nitrato se puede usar en muchos alimentos o compuestos, pero algo que tenemos que saber, chicos, que el nitrato en exceso también produce cáncer. Estamos, o sea, que todo con medida, nada con exceso, ¿sí? Entonces, esa etapa que se llama fijación, la fijación entonces es la etapa en la cual el nitrógeno gaseoso se va a transformar en nitrógeno, en compuestos de nitrato, y empezar a circular. ¿Cuáles son las plantas que fijan ese nitrógeno para convertirlo en nitrato? Pues principalmente las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? ¿Cuáles son las plantas que son leguminosas, jóvenes? A ver, ¿alguien sabe de eso? ¿Cuáles son las leguminosas? ¿Nadie sabe? Coral. Tú eres mujercita y debemos de saber también. ¿Cuáles son las leguminosas? Las que son de... Pues todas las plantas crecen de la tierra, mi amor. Como tal, el fruto, como la... A ver, no te escucho bien. Que puede ser la fruta. La fruta, no. ¿Conocen las habas? ¿Conocen las lentejas? ¿Los frijoles? ¿La soya? Son las semillas, ¿no? No necesariamente son semillas, son leguminosas, que son plantas principalmente que vienen en vainas. Curiosamente, la mayoría de las leguminosas vienen en vaina, ¿sí? Entonces, las leguminosas, muchachos, van a ser esas plantas que en sus raíces van a tener bacterias, ¿sí?, que van a fijar el nitrógeno. Y curiosamente, ese tipo de plantas que son las leguminosas son las que tienen mayor cantidad de proteína vegetal. Ustedes pregúntenle a cualquier vegetariano o vegano, ¿sí?, ¿de dónde va a obtener su proteína vegetal? Porque como ellos no comen carne, la proteína animal no la consumen. Entonces, ¿de dónde van a obtener esa proteína vegetal? De todas las leguminosas, ¿sí? Son las que tienen en gran cantidad proteína vegetal. ¿Y por qué? Porque ellas fijan el nitrógeno, lo utilizan y generan proteínas vegetales. Ahí está. Sí, jóvenes, esas son las leguminosas. Habas, lentejas, frijoles. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ya sucedió la fijación, ya se dio la fijación biológica, atmosférica o industrial, cualquiera de las tres fijaciones. ¿Cuál sería la siguiente etapa dentro del ciclo del nitrógeno? Bueno, la siguiente etapa dentro del ciclo del nitrógeno, jóvenes, se llama amonificación o aminificación. ¿Sí? En esta etapa, ya que los seres vivos consumieron el nitrógeno en forma de compuestos de nitrato, ¿qué va a suceder? Ya lo van a tener en su organismo. Pero, ¿sí?, si estos seres vivos mueren, se da un proceso de descomposición.
ya sea que mueran o defequen y en sus excretas, ¿sí?, se empiece a dar la descomposición de toda esa materia orgánica, entonces se empieza a generar compuestos de amonio. En la amonificación, el nitrato se transforma en compuestos de amonio, ¿sí? Y esta se realiza mediante bacterias y hongos que descomponen la materia. Por eso cuando nosotros percibimos un olor a, como se diría vulgarmente, a perro muerto, es un olor muy fuerte. Esta que es segregando toda esa materia orgánica, ¿sí?, el nitrato lo está transformando en amonio. El nitrato lo está transformando en amonio, ¿sí?, o en amoníaco, y por eso es el olor tan fuerte. No sé si han olido alguna vez el amoníaco. ¿A qué huele? Tiene un olor muy fuerte y muy parecido a cuando hay un animal muerto. ¿Estamos? Esa etapa en la cual los nitratos se descomponen, ¿sí?, se transforman en amonio, se le llama amonificación o aminificación. El amonio tiene nitrógeno en su composición. ¿Estamos? Entonces, primera etapa, fijación, nitrógeno gaseoso se transforma en compuestos de nitrato. Segunda etapa, amonificación, los compuestos de nitrato se transforman en compuestos de amonio por acción de bacterias que descomponen la materia orgánica. ¿Estamos? Luego, tenemos la siguiente etapa, jóvenes, que se le llama nitrificación. La nitrificación es una etapa en la cual los compuestos de amonio y amoníaco se van a transformar en nitratos de nuevo. ¿Quién va a actuar ahí? Unas bacterias que se les llama bacterias de nitrato. Van a transformar el amonio o amoníaco en nitrato de nuevo. ¿Estamos? Aquí lo tenemos en la flechita, de amoníaco a nitrato. Después de esta etapa que se llama nitrificación, vamos a tener la última etapa que se llama desnitrificación. En esta etapa de desnitrificación, los nitratos, ¿sí?, se van a convertir de nuevo en nitrógeno atmosférico. Aquí lo vemos, nitrógeno atmosférico. ¿Cómo? Tenemos los nitratos como parte de material del suelo, del subsuelo. ¿Y qué va a pasar? Esos nitratos van a tener contacto con bacterias desnitrificantes. Esas bacterias desnitrificantes lo que van a hacer es transformar el nitrato en nitrógeno atmosférico. Lo convierten de nuevo en un gas y este sube de nuevo a la atmósfera. Y volvemos a tener el nitrógeno atmosférico y luego se va a dar la fijación y continúa el ciclo del nitrógeno. No sé si la entendieron, jóvenes. Muchachos, ¿la entendieron o no? Me regreso. Jóvenes. Sí, entendimos, maestra. Bueno, ok. Entonces, ese es el ciclo del nitrógeno, ¿ok? Es una manera en que el elemento químico que es el nitrógeno va a circular por... Dejo de compartir, a ver si le dieron captura, si no yo se las mando por WhatsApp, ¿sí? Ya. Ay Dios, me salí. A ver, entonces, ¿qué sucede? Ese es el ciclo del nitrógeno, es importante porque todos los seres vivos necesitamos nitrato, ¿sí?, compuestos de nitrato para producir proteínas o bien proteínas para realizar nuestras funciones o el funcionamiento de nuestro organismo, es necesario, ¿sí? Ahora, hay otro ciclo que es muy importante, que es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono, muchachos, ¿qué sucede? En el ciclo del carbono, se dan dos etapas sumamente importantes. ¿Cuáles van a ser? La respiración y la fotosíntesis. Estos dos
funciones metabólicas o fisiológicas que lleva a cabo nuestro organismo y de los demás seres vivos, ¿sí? Son importantes. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿sí?, es indispensable para los seres vivos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es que se da en el ciclo del carbono la respiración y la fotosíntesis? Bueno, el carbono, jóvenes, nosotros lo vamos a encontrar, en la atmósfera como dióxido y monóxido de carbono, ¿sí? Esto siempre ha existido y no era un problema para nuestro planeta. Existía porque acuérdense que todos los bosques, todas las plantas, todos los vegetales y los seres vivos respiramos. Las plantas respiran también, ¿sí? Generan que ese proceso en el que toman oxígeno y sueltan el dióxido de carbono. Y el dióxido del carbono existía en la atmósfera y no era problema. Se dio como problema a partir de que el hombre empezó a generar una cantidad excesiva de dióxido de carbono y ya es un problema. Ya no, nuestro planeta no puede asimilar esa gran cantidad de dióxido de carbono. Pero, bueno, entonces tenemos el dióxido de carbono en la atmósfera. Las plantas lo toman junto con la radiación solar, el agua, y realizan la fotosíntesis. En la fotosíntesis toman el dióxido de carbono y expulsan oxígeno las plantas. Eso es necesario para que existan todos los seres vivos vegetales, la fotosíntesis, ¿ok? Ellos generan sus nutrientes a partir de la fotosíntesis, pero los vegetales también toman el oxígeno y sacan dióxido de carbono porque también respiran, ¿sí? Ahora, nosotros los seres vivos animales tomamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Y ahí se dan dos etapas del ciclo del carbono, la respiración y la fotosíntesis. Sin esas etapas, pues no existiría la vida en nuestro planeta. Ok, pero también, ¿sí?, dentro de lo que es el ciclo del carbono se han dado procesos a lo largo de millones de años. Fíjense, los seres vivos vegetales o animales que existían hace millones de años hicieron la fotosíntesis, tomaban dióxido, sacaban oxígeno, ¿estamos? O bien tomaban oxígeno y sacaban dióxido de carbono cuando respiraban. Pero ¿qué pasó? Todos estos seres vivos, acuérdense que todos nosotros, los humanos, los animales, las plantas, somos en gran cantidad carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Esos seres vivos cayeron en mares poco profundos, cayeron en pantanos o en ciénegas. ¿Y qué sucedió? Se dio una descomposición lenta de esos seres vivos hace millones de años, una descomposición de la materia orgánica lenta. Y esos seres vivos, que eran plantas o animales, que cayeron en fondos de mares poco profundos o pantanos o lagos, ¿sí?, se sedimentaron, se depositaron en el fondo de esos lagos, mares, y con el paso del tiempo se convirtieron ¿en qué? En petróleo, en gas natural o en carbón mineral, ¿sí? Esos combustibles fósiles, muchachos, es carbono, ¿sí?, que existía, que eran seres vivos que existían hace millones de años. Y entonces ahora el hombre toma esos combustibles fósiles, esos materiales, y los usa en sus procesos de combustión industrial, de vehículos automotores, de uso doméstico, etcétera. Y entonces aporta dióxido de carbono a la atmósfera usando ¿qué? Carbono que tuvo su origen hace millones de años. Eso también es parte del ciclo del carbono, jóvenes, ¿sí? Eso también es parte del ciclo del carbono. Estamos, la combustión, se le llama a esa etapa combustión. Cuando nosotros, les voy a compartir una imagen, cuando nosotros usamos combustibles fósiles, jóvenes, nosotros estamos participando dentro de lo que es el ciclo del carbono. Al quemar esa ay, no se ve. Bueno, a ver si lo alcanzan a distinguir, jóvenes. Al quemar ese material, que en un momento fueron seres vivos
y que ahora son combustibles fósiles. Estamos. La combustión aporta, jóvenes, ¿sí? La combustión aporta grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera para que éste siga existiendo y circulando en lo que es a ver, jóvenes, si lo alcanzan a ver, que lo tenía vertical. A ver, este es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono va a circular a partir de la fotosíntesis, la respiración, la combustión de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque aquí nos ponen el ejemplito, ¿no? Las plantas y animales se desintegran, forman parte del subsuelo y con el paso de millones de años se forman, ¿qué? Puede ser que se llegaran a formar, quién sabe, ¿verdad? Eso sucedió hace millones de años. Materiales sedimentarios que pueden ser petróleo, carbón mineral, que se usan como combustibles fósiles. O bien, ¿qué sucede? Esos seres vivos, al morir y desintegrarse, se forman y componen sedimentos. ¿Qué son los sedimentos? Son rocas sedimentarias que pueden ser roca de tipo calizo, ¿sí? ¿Estamos? Y que después puede circular a la superficie de la Tierra y formar parte de ¿qué? De carbono que se disuelve en el agua, y las plantas también lo pueden usar. El ciclo del carbono es un poquito más complejo, pero ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, ¿sí? No necesariamente el dióxido de carbono, sino necesitamos que las plantas usen el dióxido de carbono, generen la fotosíntesis para que nosotros tengamos oxígeno. Por eso es importante el ciclo del carbono. Ahora, chicos, desafortunadamente tenemos muy poco tiempo, ¿sí? Les voy a dejar una tarea. Es una tarea fácil. Es una tarea fácil, muchachos, que me van a hacer. Yo les voy a mandar los apuntes de los ciclos. Es un breve resumen de cada uno de los ciclos. Y ustedes van a encargarse de investigar, de buscar, ¿sí? Lo que es el ciclo del carbono, ¿sí? El ciclo del nitrógeno, y representarlo en su libreta. No quiero que me pongan la imagen en internet, la van a buscar o pueden usar las que yo les mande y lo van a pasar a su libreta, porque quiero que de cierta forma lo capten al pasarlo a su libreta. No sé si me entiendan. O sea, pueden buscarlo, pueden usar el que les voy a enviar, pero no lo van a pasar únicamente, me van a mandar la imagen en internet, no. Yo quiero que lo hagan en su libreta o en hoja blanca, lo copien para que ustedes se den una idea de en qué consisten los ciclos del carbono y del nitrógeno. No sé si me entendieron. Vamos. ¿Sí? Si vamos a realizar un tipo resumen y vamos a dibujar nosotros el ciclo. Sus apuntes ya lo deben de tener, pero de todas formas yo les voy a mandar la imagen del apunte, pero yo quiero que lo que hagan a mano ustedes sea el esquema de cada uno de los ciclos. O sea, lo que yo les mande pueden usarlo y copiarlo en su libreta, o pueden buscar alguno en internet y copiar ese y hacer ese, como a ustedes se les haga más fácil, pero quiero que ustedes lo pasen a su libreta. No que me pongan la imagen de internet, no, de la foto que yo les envíe. Quiero que ustedes lo pasen a su libreta, lo copien. Sí, maestra, está bien. Ok, chicos, ahí le dejamos para que se vayan a su clase rápido. Y les voy a pedir entonces el apunte, lo que hayan alcanzado a hacer de apunte del día de hoy, y de tarea lo que es los esquemas entonces del ciclo del nitrógeno y del carbono. La siguiente clase vamos a ver el del fósforo y el del azufre. ¿Sale, muchachos?
¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, maestra. Ok, entonces, un favor, Rodrigo, Cristian y Coral pueden activar su cámara. Rodrigo, Cristian, Yonari y Coral pueden activar su cámara, por favor. Coral, tenía siglos que no te veía. Listo, va que va. Entonces, ahí le dejamos, muchachos, váyanse corriendo a su clase para que no les llame la atención. Y nos vemos el próximo sábado. Creo que ya no tardan en ser los segundos exámenes, así que váyanse preparando. Ok, maestra. ¿Tan rápido? Sí, vale, cuídense. Sí, maestra. Hasta luego. Bye, gracias. No, profe, bye. Adiós, descansen, excelente.